Existen numerosos libros psicológicos acerca del fenómeno del miedo. Esto ya es una señal de que el tema moviliza en la actualidad a muchas personas. Es el tema que una y otra vez y últimamente con mayor frecuencia también surge en las conversaciones que guío. Cuando comencé a ocuparme con mayor intensidad del miedo y de su transformación, noté por primera vez cómo mis interlocutores contaban por sí mismos, de manera frecuente, acerca de ellos y de sus intentos de manejarlos. El tema aparece una y otra vez frente a mí en las más diversas situaciones. Las personas hablan de su miedo al futuro, al desempleo que los amenaza y a no poder enfrentar las cargas financieras del hogar. Pero independientemente de la difícil situación económica que atraviesan en esos momentos, frente a la que se sienten débiles, siempre vuelven a hablar del tema, ya sea que la conversación se trate de enfermedades o del envejecimiento o del miedo a ser abandonados, a ser heridos y rechazados, a fracasar en la vida y no conseguir logros, o a la muerte. En la actualidad vivimos en una sociedad rica como nunca antes en la historia, que dispone de posibilidades técnicas antes impensadas y en la que existen seguros contra todo tipo de riesgos. Y a pesar de ello, mucha gente siente inseguridad en su vida, se siente rodeada de factores que generan temor. Naturalmente el miedo no es algo nuevo, sino que ha ocupado a los hombres desde siempre. Sin embargo, nuestro tiempo y nuestra sociedad parecen estar marcados de forma especial por esta sensación, tanto que el psicólogo Wolfgang Schmidbauer habló incluso de la generación del miedo. Esto tiene ciertamente distintos motivos que no están condicionados solo por la actualidad. Después de la guerra, muchos sobrevivientes reprimieron los temores que sentían en los refugios antiaéreos y que los acompañaron de manera continua durante su fuga. Sencillamente no querían saber nada más acerca del miedo. Lo archivaron para abocarse a los problemas de la supervivencia. También podría decirse que escaparon de él al huir hacia la actividad. Pero hoy en día muchos niños abandonados a causa de la guerra son alcanzados por los antiguos miedos. La represión los había llevado a funcionar y a pasar por alto los propios sentimientos. Ahora estas emociones se abren paso con fuerza hacia la superficie. Junto al miedo aparecen simultáneamente el deseo de observar la propia vida, de hablar de ella y de reconciliarse con esta. El novelista ruso Daniel Granin describe su vida desde una mirada retrospectiva autobiográfica bajo la elocuente frase «Siglo del miedo». Se refiere así a la experiencia de la guerra y a la vida en un estado totalitario. También en aquellas personas para quienes la experiencia del totalitarismo no fue tan profunda o duradera, las vivencias lejanas pueden tener un efecto tardío intenso. El miedo que moviliza en la actualidad a muchas personas de la generación más añosa puede estar relacionado de hecho con los temores reprimidos de la generación de la guerra. Pero no se limita exclusivamente a una escala de edad, también tiene nuevas raíces. Mientras que el camino posterior a la guerra siempre era ascendente, ahora parece conducir hacia abajo, hacia un valle nebuloso. Allí abajo está oscuro y frío. Uno no se siente cómodo en este valle. Un futuro impenetrable provoca inseguridad, y mucho de lo que sucede genera miedo. En el mundo laboral, el tono áspero está a la orden del día. Una mujer me contaba hace poco de su vida cotidiana en la oficina, caracterizada desde hace cierto tiempo por un jefe, siempre vociferante y compañeros que se doblegan por temor. El ejemplo muestra cuán entrelazada está la situación. Aquellos seres agresivos y atemorizadores están colmados de miedo. Y así aparecen a su alrededor cada vez más miedo e incrementan la inseguridad de su entorno.
Es necesaria una fuerte confianza en sí mismo para no contagiarse de esta atmósfera cargada de miedo. Pero el clima no está infectado únicamente en el pequeño ámbito del mundo laboral que cada uno experimenta. También los pronósticos de los políticos e investigadores económicos para el futuro provocan temor. El crimen organizado y las redes terroristas quitan el sueño a más de uno. Para ellos, todo el mundo se transforma en un escenario oscuro de amenaza. Todo esto no se trata de algo irreal. Las personas sienten miedos reales. Uno de los más importantes gira en torno al propio futuro. No solo en materia económica, sino también en lo referente a la salud y al porvenir familiar, en lo relativo a la cuestión de si la relación matrimonial perdura o si la familia permanece unida. Junto a estos temores reales se encuentran también otros irracionales, tales como el miedo al miedo. Muchas personas son atacadas por este. Tienen temor a que el miedo pueda tomar posesión de ellas en tal medida que las paralice y obstaculice su vida. Cada vez más personas padecen en la actualidad de ataques de pánico. El miedo les impide salir. No bien están en un ambiente estrecho, las ataca el pánico. Al instante deben salir del lugar para poder soportarse. El miedo se torna amenazador. El término alemán Angst, miedo, deriva de Enge, estrechez. Allí donde se torna estrecho, me invade el miedo. Quisiera huir, pero no se trata únicamente del exterior. En el miedo también se estrecha el corazón. La respiración se contrae y se vuelve poco profunda. A uno le falta el aire y tiene miedo de ahogarse. Una respiración así no solo estimula el miedo, sino también la depresión. Perdemos nuestra fuerza, ya no podemos enfrentar el temor. El pánico es el miedo incrementado. El término pánico deriva de Pan, el dios griego de los pastores y rebaños. Este dios apareció de la nada en la figura de un macho cabrío y le provocó al hombre un violento susto. A menudo no era visible. Por esta razón el pánico representa un susto vago y repentino que se adueña de nosotros, y frente al cual no podemos defendernos. Cuando Pan provocó miedo a las personas, éstas huyen como animales espantados. Los griegos denominaban panquitos, que significa proveniente de pan, a tal temor sin fundamento. Hablamos de miedo pánico y de terror pánico, que nos atrapa sin haber visto o vivido algo que pudiera provocarlo. Asciende en nosotros y nos atemoriza. Entonces intentamos huir. Las personas que padecen de fobias, de agorafobia o de claustrofobia, por ejemplo, a menudo son presas de este miedo. Con frecuencia nos invade repentinamente y no logramos explicarnos por qué entramos en pánico. Lo vivimos como la repentina aparición de un animal monstruoso, aterrador, que nos obliga a huir. Muchos dicen que padecen ataques de pánico. Lo experimentan como un ataque hostil al que de pronto se sienten expuestos. En su libro sobre el siglo del miedo, Daniel Greinin se refiere a una definición de los antiguos griegos. El susto es un miedo que paraliza. La vergüenza es miedo a la pérdida del honor. Melancolía patológica, temor es miedo a actuar. El horror es un miedo que nos quita el habla. El tormento es miedo a lo incrementado. El tormento es miedo a lo indeterminado. Ya los griegos de la antigüedad conocían entonces el miedo en muchas formas. Del mismo modo, también se muestra entre nosotros en muchas facetas. Si consultamos acerca de su función, podríamos hablar de una doble cara. Existe el miedo que nos hace temblar, pero también existen aquellos que nos señalan algo importante a nuestro alrededor o en nuestra alma. Existe el miedo que nos indica peligro y el que nos sugiere no excedernos
de nuestra medida. Los psicólogos y los filósofos coinciden en que el miedo no es solo algo malo. Es necesario para el ser humano. Es un sistema de alarma que nos advierte de las amenazas, dice el psicólogo Heinrich von Stietenkron. El miedo siempre me muestra que me siento amenazado y me impulsa a protegerme frente a las amenazas. El miedo puede movilizar fuerzas en mí para reaccionar de manera más atenta y alerta frente a los peligros. Las amenazas frente a las cuales reacciona en nosotros pueden venir desde afuera o desde dentro. El miedo no se refiere entonces únicamente a frente a qué, sino también a un ¿de qué? ¿De qué tengo miedo? ¿Tengo miedo por las personas que quiero? ¿O tengo miedo por mí mismo, por mi vida, por mi salud, por mi integridad? En nuestro miedo se encuentra, en última instancia, una esperanza de vida. El miedo es, en definitiva, la expresión de la limitación y del carácter efímero, pero también es la expresión de la esperanza y el deseo, dice el filósofo Ulrich Holmes. Él remite a Franz Kafka, cuya obra gira fundamentalmente en torno al tema. Kafka vio en el miedo, por último, el anhelo de vida y de amor. En una carta a su prometida escribió: no obstante, quizá este miedo no sea solo miedo, sino también el anhelo de algo que es más que todo lo atemorizante. Aquí se ha observado algo de suma importancia. Por tal razón, en este libro tampoco se trata de mostrar que todos podemos superar los miedos. Se trata mucho más de aprender a convivir con ellos. No bien me reconcilio con mi miedo, este se transforma. Continúa presente, pero ya no me domina. El miedo es parte esencial del hombre. Sin él no podríamos percibir la medida justa. Nos sobreexigiríamos de forma continua. El miedo me muestra mis límites, y normalmente debo tomarlo con seriedad, ya que me indica que aquí no debo continuar, que en caso contrario corro peligro de caer en un abismo. El miedo nos señala nuestros límites, pero en nosotros existe también una tendencia a ser ilimitados. Eugen Drewermann ve, en su interpretación de psicología profunda de la historia de la creación, el intento original de Adán y Eva de querer ser como Dios, sin aceptar la limitación de nuestro cuerpo y de nuestra mente. También el psicólogo Willy Butolo ve el miedo en relación con el tema de los límites y de la ausencia de límites. Chocar contra los límites del propio poder genera un miedo enorme al yo pensante, una angustia existencial. Cuando al hombre se le recuerdan los límites de su poder, para la parte en él que quisiera verse sin límites, Cuando al hombre se le recuerdan los límites de su poder, para la parte en él que quisiera verse sin límites e igual a Dios, representa una amenaza existencial. Por lo tanto, el miedo tiene la función positiva de recordarme siempre mis límites y mi humanidad. Sin él, perderemos la percepción de nuestra humanidad. Nos sobreestimamos. El miedo tiene entonces la función de destruir nuestras fachadas y máscaras y de hacernos más humanos y simultáneamente más aptos para el desarrollo. Pero existen miedos que me obstaculizan la vida. En mí puede surgir miedo sin estar parado frente a un abismo. Algo en mí se estrecha. A menudo no puedo comprenderlo, me paraliza, no puedo continuar, me amenaza, todo en mí se contrae, ya no sé cómo debo reaccionar. Tales miedos pueden ser destructores. Me encierro como en una prisión de la cual no puedo escapar. Mi vida se reduce más y más. El miedo me impide una vida en plenitud, tal como nos la prometió Jesús. Quisiera liberarme de ese miedo. El camino normal para ello consiste en observarlo y entrar en conversación con él.
Entonces puedo reconocer qué quiere decirme. Si me señala mis límites o quizá también modelos neuróticos que se han hecho carne en mí y me obstaculizan la vida. Cuando el miedo es mayor que el peligro real, siempre señala perturbaciones neuróticas. La terapia trata tales neurosis, pero este libro no apunta a la terapia clásica, sino a los caminos espirituales para relacionarse con el miedo. En el centro debe estar aquello que quiero denominar la terapia del miedo de Jesús. Al consultar la Biblia acerca de este tema, encontré conceptos importantes que también son característicos para todas las terapias psicológicas. Pero al mismo tiempo vi cada vez con mayor claridad que los textos bíblicos tienen una fuerza propia para transformar el miedo. No pasan por encima de él, sino que lo admiten. Nos invitan a observarlo y soportarlo y a incorporarlo en el encuentro con Dios. La forma en que Jesús trata a las personas colmadas de miedo, cómo las toca y cómo se dirige a ellas y cómo habla con ellas sobre su miedo y sobre el camino de la transformación, nos muestra su sabiduría y su tacto para relacionarse con cada uno de manera cuidadosa y atenta. A veces reconozco en mí un miedo particular. En el servicio dominical de los miembros del convento surge el miedo de que el hermano de la orden designado para la prédica realmente no esté, de que quizá haya olvidado la tarea. Entonces escucho con atención el Evangelio y reflexiono acerca de qué podría predicar. ¿De qué podría predicar yo en forma espontánea? Si el hermano de la orden designado lo hubiera olvidado. Con este miedo escuché atentamente el 10º domingo del año, el 12º domingo del año eclesiástico, el Evangelio según San Mateo. En este Evangelio Jesús exhorta 3 veces a los discípulos: no temáis. Al escuchar esto, surgió en mí el pensamiento de que Jesús responde aquí a 3 formas distintas de miedo y ofrece una terapia para los más diversos tipos de miedo. Esto me animó a buscar más atentamente qué dice la Biblia sobre el tema y qué nos aconseja para nuestra relación con él. Y realmente encontré muchos temores que en la actualidad oprimen a los hombres. Me resultó interesante comparar los miedos de los hombres que estuvieron frente a Jesús hace 2000 años con los actuales y ver y comprender los miedos de hoy a la luz de estos textos antiguos. Si bien en este libro parto de la Biblia y de su relación con el miedo, no quisiera pasar por alto su tratamiento terapéutico. Con frecuencia los miedos son tan fuertes que requieren de él, pero no necesito elaborar todos los miedos en una terapia. La Biblia nos ofrece caminos espirituales para poder relacionarnos con nuestro miedo. Ellos nos ayudan a manejarnos mejor con los miedos normales, que simplemente pertenecen a nuestra vida, y son también útiles cuando nos aquejan miedos neuróticos. Aquellos no tratan de reemplazar la terapia, pero también para ella resulta conveniente transitar estos caminos. Ellos contribuyen al proceso terapéutico. Al ocuparme de los 4 evangelios, entendí cuánto conoce Jesús a los hombres. Me fascinó la forma en que él reacciona frente a los distintos miedos que observan en los hombres. Naturalmente, siempre leo la Biblia con el trasfondo de mis experiencias con las personas a quienes acompaño. Por lo tanto, no me limito a la interpretación histórica o teológica. Siempre trato de observar los textos bíblicos a través de lentes psicológicos. Por cierto, esta es solo una manera de relacionarse con la Biblia, y con ella no quisiera desvalorizar las otras formas de interpretación. Siempre existen muchos caminos para acercarse al misterio de la Biblia. Al leer los 4 evangelios, no solo volví a descubrir la sabiduría de Jesús, sino también la de los evangelistas. Cada uno tuvo experiencias diferentes con el miedo y, en consecuencia, describió a Jesús como terapeuta del miedo de un modo absolutamente personal. Desde hace algunos años me consultan una y otra vez si deseo tratar este tema. Hasta ahora siempre me resistí, ya que cuando busqué que la biblioteca
Cuando busqué en la biblioteca la palabra clave miedo, mi reacción espontánea fue la misma. En realidad, ya se ha dicho todo sobre este tema. No podré contribuir con nada nuevo, pero cuando escuché el Evangelio según San Mateo, nació en mí la idea de observar con mayor detalle la terapia del miedo de Jesús e inspirado en ella, ocuparme de la cuestión de su dimensión actual. Por cierto, es un abordaje limitado de este tema tan vasto, aunque confío en que precisamente esta perspectiva bíblica ayudará a muchos a aprender a relacionarse con su miedo, de manera que no los paralice, sino que encuentren confianza en el Dios que transforma nuestro miedo en un camino hacia una vida más humana y cuidadosa. En la presentación siguiente quisiera concentrarme principalmente en los evangelios según San Mateo y San Lucas. En ambos evangelistas es posible observar que el tema del miedo es importante para ellos y que describen a Jesús como salvador de nuestros temores. Naturalmente, esta cuestión aparece en la Biblia una y otra vez. Ante todo, en los Salmos y en los profetas encontramos muchos pasajes muy esclarecedores. Tratarla con relación a toda la Biblia excedería, sin embargo, el marco de este libro y también sobrepasaría mis posibilidades. Pero me fascinó en especial la relación de Jesús con el miedo. Por este motivo me limito conscientemente a este aspecto.